Hace años, viví una pesadilla que nunca podré olvidar, una experiencia que ha dejado una huella imborrable en mi mente y en mi alma. Fue el verano de 2019 cuando la pequeña ciudad de Crestwood se convirtió en el escenario de un terror inimaginable. Todo comenzó de manera insignificante. Unas cuantas personas informaron sobre ruidos extraños en las alcantarillas, pero nadie les dio mucha importancia. En una comunidad tranquila como la nuestra, las historias sobre ratas gigantes eran cosas de películas de terror, no de la vida real. Sin embargo, eso cambió rápidamente. La primera vez que vi a una de estas criaturas, estaba caminando de vuelta a casa después del trabajo. Era un día soleado y caluroso, y la brisa llevaba el aroma de la parrilla de una barbacoa cercana. Pero ese agradable paseo pronto se convirtió en un horror inimaginable. Desde una alcantarilla cercana, emergió una rata del tamaño de un perro grande. Su pelaje grisáceo estaba manchado de sangre seca y suciedad, y sus ojos rojos brillaban con una malévola inteligencia. Los pelos de mi nuca se erizaron cuando vi sus dientes afilados, manchados de un líquido oscuro. Estaba tan petrificado que apenas podía moverme mientras la bestia se acercaba, emitiendo un chillido escalofriante que resonó en mis oídos como un lamento de ultratumba. Sus patas peludas y nudosas golpeaban el pavimento con un ritmo siniestro, acercándose cada vez más a mí. Mi corazón latía con fuerza, como un tambor enloquecido que anunciaba mi inminente destino. Afortunadamente, logré recomponerme lo suficiente para echar a correr y esconderme en una tienda cercana, pero eso fue solo el comienzo. Los informes comenzaron a inundar a la policía local sobre avistamientos de estas ratas gigantes en todas partes de la ciudad. La gente ya no podía ignorarlo. Crestwood estaba bajo una plaga peligrosa. Las ratas devoraban cultivos enteros en cuestión de horas, dejando a los agricultores en la ruina. Sus cuerpos robustos y musculosos les permitían moverse con una rapidez sorprendente, y sus garras afiladas desgarraban la tierra y las plantas con facilidad. Las casas eran invadidas por estas abominaciones, que se adentraban en los hogares en busca de comida y refugio. Los parques infantiles se convirtieron en trampas mortales, y las calles se volvieron peligrosas de transitar. La ciudad estaba al borde del colapso. Se formaron equipos de exterminadores, pero las ratas eran astutas y esquivas. Parecían tener una inteligencia perturbadora, a menudo, trabajaban juntas para superar cualquier trampa que se les tendiera. La ciudad estaba en cuarentena, y las autoridades instaron a la gente a quedarse en sus hogares y sellar cualquier abertura por la que estas criaturas pudieran entrar. Las noches eran las peores. El sonido de las ratas arañando las puertas y ventanas se volvía insoportable. Sus garras rasguñaban el vidrio y la madera, dejando marcas profundas y siniestras. El viento llevaba los chillidos y los gruñidos de las ratas por toda la ciudad, creando una sinfonía macabra que atormentaba nuestros sueños. Un día, mientras intentaba descifrar un plan de escape en mi apartamento oscuro y silencioso, oí un ruido siniestro proveniente del pasillo. La puerta del dormitorio estaba abierta de par en par, y una de las gigantescas ratas se deslizó sigilosamente hacia mí. Su pelaje grasiento brillaba en la penumbra, y sus ojos rojos reflejaban la luz intermitente de una vela cercana. Sus dientes afilados eran grotescos, parecían dagas ansiosas por hundirse en mi carne.
El aliento me abandonó y un grito ahogado se atascó en mi garganta mientras retrocedía hacia una esquina de la habitación. La rata se acercaba lentamente, sus patas sucias dejaban huellas siniestras en el suelo. La luz parpadeante de la vela pintaba sombras grotescas en sus rasgos retorcidos. No había escapatoria. Pero justo cuando pensé que mi final estaba cerca, un estruendo ensordecedor hizo temblar las paredes. Un equipo de exterminadores había irrumpido en mi apartamento, lanzando una red sobre la bestia y sometiéndola con una lluvia de balas y químicos. El sonido de la batalla se mezclaba con los chillidos de la rata mientras luchaba por su vida. La escena era una pesadilla hecha realidad, una danza macabra de vida y muerte en el rincón de mi propio hogar. Esa noche, cuando miré la jaula donde habían atrapado a la rata gigante, su mirada vacía y sus chillidos frenéticos me llenaron de pesar. A pesar de todo el horror que habían causado, no podía evitar sentir una pizca de empatía por estas criaturas mutadas. No eran víctimas por elección, sino de una contaminación y experimentación despiadada. Finalmente, después de semanas de terror, los científicos descubrieron la causa de esta pesadilla, experimentos secretos en un laboratorio subterráneo que habían salido mal. Las ratas habían sido sometidas a mutaciones genéticas que las habían convertido en monstruos. El laboratorio fue destruido, y las ratas gigantes comenzaron a expandirse gradualmente. Pero Crestwood ya estaba marcada por el horror. Las semanas que siguieron a la cuarentena fueron un verdadero infierno. La ciudad se había convertido en un lugar fantasmal, con calles desiertas y casas abandonadas. Los comercios permanecían cerrados, y el gobierno instauró un toque de queda riguroso para evitar encuentros con las ratas. La población vivía atemorizada y prácticamente prisionera en sus propios hogares. La pesadilla continuaba en todas partes. Los informes de enfrentamientos cada vez más peligrosos entre las ratas gigantes y los equipos de exterminadores se volvieron frecuentes. A veces, las bestias incluso invadían las casas durante el día, forzando a las personas a esconderse en sus áticos y sótanos, rogando por su seguridad. Yo también me encontré en situaciones aterradoras durante aquellos días oscuros. En una ocasión, mientras intentaba buscar algo comestible en la despensa de mi apartamento, una de las ratas se precipitó desde una repisa, lanzándome al suelo. Me las arreglé para rodar bajo una mesa antes de que sus afilados dientes pudieran alcanzarme. Estuve allí durante horas, escuchando el roer frenético de la rata mientras buscaba una salida. El tiempo pareció detenerse en Crestwood. Las calles estaban llenas de barricadas improvisadas y trampas para ratas, pero parecía que no había forma de derrotar a estas criaturas monstruosas. La ciudad había caído en un estado de paranoia y desesperación. La situación llegó a su punto más crítico cuando se desató un incendio devastador en el centro de la ciudad. Se rumoreaba que había sido causado por una explosión en una de las alcantarillas donde se refugiaban las ratas gigantes. El fuego arrasó edificios enteros, dejando una cicatriz en el corazón de Crestwood que nunca se curaría por completo. A medida que el caos se intensificaba, el gobierno federal intervino y estableció una zona de cuarentena aún más extensa alrededor de Crestwood. Los militares se hicieron cargo de la situación, desplegando unidades de élite para controlar y eliminar a las ratas gigantes. Fue una lucha encarnizada, con enfrentamientos brutales en cada calle y en cada alcantarilla.
Los militares utilizaron armas pesadas y dispositivos de captura avanzados, pero las ratas demostraron ser más resistentes de lo que nadie hubiera imaginado. La batalla se prolongó durante semanas, mientras que las calles de Crestwood se llenaban de trincheras improvisadas y escombros. Era una pesadilla de la que no podíamos despertar. Finalmente, el día que Crestwood había estado esperando llegó. Las últimas ratas gigantes fueron eliminadas o capturadas, y la ciudad comenzó a recuperar lentamente su semblante normal. Las calles se limpiaron, las barricadas se retiraron y la gente volvió a sus hogares. Pero, a pesar de la victoria aparente, el costo humano fue inmenso. La ciudad quedó marcada por la devastación y el trauma, y muchos residentes se mudaron para siempre, incapaces de soportar los recuerdos del horror que habían vivido. Crestwood nunca volvió a ser la misma, y la sombra de las ratas gigantes siempre acechará en las pesadillas de quienes las enfrentaron. Incluso ahora, años después de ese verano infernal, la historia de Crestwood y las ratas gigantes persiste como una advertencia de que el terror puede acechar en los lugares más inesperados. Para el resto del mundo, es como si no hubiera pasado. La inminente pandemia que amenazaba al mundo dejó el suceso en segundo plano. Sin embargo, para nosotros es distinto. Cada vez que veo una alcantarilla en la oscuridad, no puedo evitar preguntarme si alguna de esas bestias mutadas aún espera en la penumbra, lista para regresar y recordarnos que el horror puede manifestarse en las formas más inimaginables y terroríficas. La historia de Crestwood es una cicatriz en el alma de la ciudad, una marca imborrable de la noche en que las ratas gigantes aterrorizaron a la gente. El tiempo siguió su curso, y la vida en Crestwood comenzó a recobrar cierta normalidad, aunque bajo la sombra persistente de las ratas gigantes. Las heridas físicas se curaron, los edificios dañados se reconstruyeron y la vegetación volvió a florecer. Sin embargo, las cicatrices emocionales tardaron mucho más en sanar. La ciudad implementó programas de apoyo psicológico para los residentes que habían vivido el horror en carne propia. Las pesadillas y el trastorno de estrés postraumático se convirtieron en problemas comunes, y los terapeutas trabajaron incansablemente para ayudar a las personas a superar sus miedos persistentes. A pesar de los esfuerzos por recuperar la normalidad, Crestwood nunca volvió a ser la misma. Las alcantarillas se volvieron objeto de temor y misterio. Se construyeron tapas más seguras y se realizaron inspecciones regulares para evitar futuras invasiones de ratas gigantes. Pero el miedo persistía en el fondo de la mente de todos. Con el tiempo, se descubrieron historias aún más escalofriantes sobre las ratas gigantes. Algunos habitantes de Crestwood afirmaban que las criaturas no solo eran grandes y feroces, sino que también parecían poseer una especie de inteligencia retorcida. Se contaban historias increíbles sobre ratas que habían acechado a las personas, persiguiéndolas por la ciudad y planeando emboscadas elaboradas. Estas historias alimentaron la paranoia y la desconfianza en la ciudad. Las personas se miraban con recelo entre sí, temerosas de que sus vecinos fueran cómplices secretos de las ratas gigantes. El sentimiento de comunidad que una vez había unido a Crestwood se erosionó gradualmente, reemplazado por el miedo y la sospecha. La reconstrucción de la ciudad continuó a paso lento pero constante. Los comercios volvieron a abrir, y la economía local comenzó a recuperarse. Sin embargo, Crestwood seguía siendo un lugar sombrío,
marcado por su oscuro pasado. A medida que los años pasaban, las ratas gigantes se convirtieron en parte de la mitología local. Los niños crecían escuchando historias de terror sobre las bestias que habían aterrorizado a la ciudad. Los padres les advertían que nunca se aventuraran cerca de las alcantarillas y les contaban cuentos de héroes que habían luchado valientemente contra las ratas gigantes. A pesar de todo, la ciudad había aprendido a vivir con su pasado traumático. Los eventos de aquel verano infernal se convirtieron en una especie de rito de paso para las nuevas generaciones, una historia que se transmitía de boca en boca como una advertencia sobre los peligros ocultos del mundo. Con el tiempo, las cicatrices emocionales comenzaron a desvanecerse, aunque nunca desaparecieron por completo. Crestwood había sobrevivido a su prueba de fuego, y sus habitantes habían demostrado una resiliencia asombrosa. La ciudad se convirtió en un símbolo de fortaleza y unidad, una comunidad que se había unido para enfrentar el horror y sobrevivir. La vida continuó, pero siempre con una conciencia constante de que el mal podía manifestarse en las formas más inesperadas. Las alcantarillas seguían siendo un recordatorio ominoso de aquellos días oscuros, y las noches de tormenta a menudo evocaban recuerdos del sonido de las ratas arañando las puertas y ventanas. Hoy, Crestwood es una ciudad que ha encontrado la paz, pero que nunca podrá olvidar su pasado aterrador. Las generaciones futuras escucharán la historia de las ratas gigantes como una leyenda urbana que encarna el miedo y la valentía. Aunque las cicatrices persistan, también lo harán el espíritu indomable de Crestwood, una ciudad que sobrevivió al horror y emergió más fuerte que nunca. Y aunque el recuerdo de las ratas gigantes aún acecha en los rincones más oscuros de la memoria, la luz de la esperanza brilla siempre en esta comunidad resiliente. Y recuerda, si te ha gustado mi historia, no dudes en hacérmelo saber en la barra de comentarios, y dando like y suscribiéndote nos apoyas para poder continuar trayéndote más historias como esta. Nos despedimos desde el terreno misterioso.